La región está en shock por un atentado que dejó muy gravemente herido a un senador colombiano. Como se registró el atentado, como el mundo entero está pudiendo ver por estas horas cómo un muchachito muy joven, un quinceañero, le dispara en la cabeza al orador en un mitin callejero y lo deja muy gravemente herido. Bueno, esto ha generado un shock muy grande en un país que ha atravesado el último siglo y más del último siglo con una cantidad de magnicidios que prácticamente ostenta un récord a nivel mundial. No, nadie debería sorprenderse de que en Colombia se atente contra un candidato a presidente. Este era el caso de Miguel Uribe Turbay, quien tiene solo 39 años y está como bien posicionado para las elecciones presidenciales del año próximo en Colombia. Pertenece además a una familia con notables políticos. Su abuelo, Turbay Ayala, fue presidente de Colombia y su madre era una periodista muy conocida que fue secuestrada por la banda llamada Los Extraditables, que respondía al cártel de Medellín y a su líder, Pablo Escobar. Los Extraditables secuestraron a la madre de este senador acribillado ahora y la asesinaron, ¿no? Este caso es sobre todo muy grave porque se trata de un candidato presidencial con alguna potencia, con alguna posibilidad de ganar. Y hay un hecho que además lo hace más grave y que explica por qué hay una conmoción muy fuerte en la Colombia de estas horas, tratándose de un país donde tantas figuras políticas fueron asesinadas. Cuando uno mira la historia encuentra que este país, que amaneció al siglo XX con la llamada Guerra de los 1000 días, siempre entre liberales contra conservadores. Los liberales son los de corte socialdemócrata, la izquierda o centroizquierda, y los conservadores, la derecha. Este país que empezó el siglo XX con la Guerra de los 1000 días, tuvo en la segunda década, del 1914, el año que estallaba la Primera Guerra Mundial, un magnicidio que fue sumamente traumatizante para la sociedad colombiana, el asesinato del general Rafael Uribe Uribe, ¿no? Era Uribe por parte de padre y también por parte de madre. Era un líder del Partido Liberal y también un general, un militar que había peleado en la Guerra de los 1000 días y en ese momento ocupaba un escaño en el Parlamento colombiano y se dirigía precisamente al edificio del Parlamento con un proyecto de ley que él había elaborado y tenía que ver con la protección de los trabajadores en el terreno de los accidentes laborales. El hecho de que ese traumático atentado contra el general Rafael Uribe Uribe fue muy traumático porque con un hacha lo mataron, le partieron la cabeza de un hachazo, ¿no? Y ahí empezó una historia de magnicidios donde la más de las veces las víctimas eran de la izquierda, eran del Partido Liberal, no de la derecha, no del Partido Conservador. También hubo conservadores que fueron asesinados. En 1978 el caso de Rafael Pardo, ¿no? Es un conservador que fue asesinado. Gómez Hurtado, en 1995, fue asesinado y era de la derecha. Pero cuando uno mira las víctimas de la izquierda, empieza con una lista inmensa, empezando por el caso más paradigmático, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, quien era el candidato del Partido Liberal y seguro ganador de las elecciones presidenciales que se avecinaban en aquel año 1948, cuando en el centro de Bogotá un sicario, pagado por los conservadores,
lo acribilló a balazos. La muerte de Jorge Eliezer Gaitán hizo estallar el Bogotazo, como se llamó aquel levantamiento popular de la capital colombiana, iniciando un periodo de inestabilidad en el cual aparecieron las guerrillas, ¿no? En la selva, en los rincones selváticos del interior colombiano, muchos caudillos liberales crearon guerrillas, entre ellos Manuel Marulanda Vélez, que luego sería Tiro Fijo, el famoso Tiro Fijo. La cuestión es que no fue el último liberal asesinado. Hubo una larga lista de liberales asesinados. El caso de Rodrigo Lara Bonilla en 1984. Era el ministro de Justicia de un gobierno progresista y es quien había encarado las denuncias contra Pablo Escobar Gaviria, ¿no? Lara Bonilla, por haber enfrentado a Pablo Escobar, fue una de las primeras víctimas del poder criminal del narcotráfico. Y después vinieron otros izquierdistas asesinados, incluso de una izquierda más dura, más ideológica que la del Partido Liberal. El caso de Pardo Leal. Jaime Pardo Leal era el candidato de Unión Patriótica, ¿no? Que fue la coalición de izquierda que se creó a partir de los acuerdos de paz entre el gobierno de Virgilio Barco y o de Belisario Betancur, bueno, me entró una duda en este momento, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, de Manuel Marulanda o Tiro Fijo. Pardo Leal fue asesinado en 1987, después su sucesor al frente de Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo, fue asesinado en 1990 y hubo otros casos. Carlos Pizarro León Gómez también fue asesinado en 1990 y era miembro de la Unión Patriótica por parte del M-19, o era parte del M-19, pero ya no guerrilla, sino transformado en agrupación política. ¿Por qué entonces choquea tanto en un país donde la violencia tiene tantos antecedentes y antecedentes tan brutales como Uribe, asesinado a hachazos en 1914, o Bernardo Jaramillo, al quien un chico de 15 años ametralló con una subametralladora potentísima y de muy cerca lo acribilló a balazos en un aeropuerto colombiano? El caso de Luis Carlos Galán. Luis Carlos Galán era candidato a presidente por el Partido Liberal en 1989, era una suerte de continuador de la lucha de Lara Bonilla contra el cártel de Medellín y fue brutalmente asesinado también en un acto político. En este caso se suma a Gómez Hurtado y a Rafael Pardo, o sea, otro conservador ha sido blanco de un atentado monstruoso perpetrado con un niño o perpetrado a través de un niño, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la gravedad? Bueno, la violencia política no es nueva en Colombia, para nada. Pero en este momento hay un hecho particularmente inquietante: el discurso de Gustavo Petro. Los discursos de Gustavo Petro llevan una carga de violencia. Esto no implica responsabilizarlo o acusarlo de nada, pero sí hay que escuchar ciertas voces opositoras por estas horas, como por ejemplo Ingrid Betancourt, esa dirigente política que estuvo secuestrada 6 o 7 años en los gulags que armaba en la selva la guerrilla de Tiro Fijo. Bueno, Ingrid Betancourt es una de las tantas voces del Centro Democrático, no del Partido del Centro Democrático, que es el de Álvaro Uribe, donde militaba este joven senador que ha sido baleado, sino del Uribe que fue presidente, Álvaro Uribe Vélez. La cuestión es que hay un momento inquietante, porque hay un presidente que, o por negligencia, o por tener algún plan oscuro, está desarrollando
una deriva retórica que por momentos se vuelve oscura, por momentos pareciera irradiar desde ese discurso violencia política. Eso no lo hace culpable, tampoco responsable, pero pone una sombra en este escenario donde una vez más en la política ha ocurrido un intento de magnicidio.